Queridas hermanas, queridos hermanos, sean todos bienvenidos. Esta es la Iglesia Bautista del Séptimo Día en Chile, donde abordamos temas importantes para el desarrollo de la vida cristiana. Recientemente, nuestro pastor Cristian Sepúlveda abordó el tema del sello de Dios. Es una serie muy interesante, muy fundamentada y muy controversial, donde a través de estos videos te podrás dar cuenta del sustento y los fundamentos que hacen posible poder establecer que el sello de Dios es la persona del Espíritu Santo. Conforme a esto, también hemos avanzado respecto del paralelismo que podemos hacer en torno a todo lo que tiene que ver con el día sábado. Habíamos establecido que el sábado es una señal. Pero ¿qué significa que sea una señal? Bueno, una señal es un elemento informativo, es un elemento diferenciador, tal como lo puede ser una bandera, una baliza, un color, una boya. Es un elemento que permite distinguirnos de otros. En este caso, el día de reposo cumple con la función de ser diferenciador al pueblo de Dios de otros pueblos. En efecto, un pueblo de Dios no puede ser un pueblo pagano, idólatra, alejado del Altísimo. Es por eso que el día sábado es un día especial. ¿Qué sucede con un sello? El sello indica pertenencia, también es una marca, pero indica inviolabilidad, indica inmutabilidad, indica que alguien tiene derechos sobre nosotros, derechos adquiridos, que nosotros voluntariamente hemos aceptado porque dentro de nuestra capacidad oblativa, de nuestro libre albedrío, nosotros hemos dicho sí al Espíritu Santo. ¿Y para qué? Para que pueda transformar nuestra mente, nuestras vidas y poder permitir que Dios more en nosotros. ¿Cómo se evidencia una señal? La señal cristiana se evidencia dando cumplimiento al mandamiento. Cuando nosotros cumplimos el cuarto mandamiento, estamos dando evidencia de una señal. El paralelismo está en cómo se evidencia un sello. El sello se evidencia cuando nosotros proyectamos a Cristo. Es Dios morando en nosotros. Por lo tanto, podemos encontrarnos con cristianos que no tienen el sello de Dios. ¿O no? Claro, todo cristiano del momento que cree en nuestro Señor Jesucristo tiene el sello de Dios, es sellado, es justificado en forma inmediata. Pero la invitación al Espíritu Santo que provoca la transformación del hombre en una nueva criatura, en un nuevo hombre, el nacer de nuevo, implica iniciar un proceso de santificación del que no todos tienen buenos resultados. Muchas veces estamos en el Evangelio pensando que estamos con Cristo. Pero tenemos un Cristo que hemos oído de Él, que nos ha agradado su invitación, pero que no lo conocemos. Recuerde que la palabra dice, si creyeres en tu corazón, y creer en el corazón es mucho más que tener una noción de Cristo. Por lo tanto, se da lo que dice nuestro pastor Sepúlveda, de que existen movimientos cristianos que no tienen a Cristo. Y en esto quiero hacer un alto, porque la iglesia de Dios es una sola. Todo lo demás, todas las congregaciones, son instituciones, organismos, movimientos
denominacionales. ¿Quién va a hacer la selección? Jesucristo al final de los tiempos. Recuerden que la parábola de las 10 vírgenes, que está citada en Mateo 25, versículos del 10 al 13, nos habla de que las 10 vírgenes fueron llamadas. Por lo tanto, podemos asegurar que esas 10 vírgenes sí tenían conocimiento de Cristo, pero de las cuales 5 solamente eran las sensatas. 5 fueron las que entraron con el esposo a las bodas. 5, habiendo sido llamadas, quedaron fuera. Por lo tanto, debemos tener muy claro que es el sello de Dios el que nos lleva a toda santificación. Y esto no lo hace un día, lo hace el Espíritu Santo. ¿Qué significa para nosotros ser sabatistas? Sabatista significa respetar el mandamiento, pero no necesariamente significa creer en nuestro Señor Jesucristo. Hay creyentes que son sabatistas, pero creyentes en Dios rechazando al Hijo. Por otro lado, tenemos sabatistas que son creyentes, son nuestras hermanas y nuestros hermanos cristianos. Ellos sí creen en Jesús. ¿Cuál es la exhortación? Primeramente, para los sabatistas que no son cristianos. La exhortación es tan simple como que si tú pretendes agradar a Dios, no lo vas a poder hacer, porque Dios es un Dios de justicia. Y como es justo, y nadie de nosotros es justo, porque todos hemos pecado, hemos transgredido la ley de Dios, Él nos dio su justicia. Y su justicia es Cristo. Por lo tanto, como dice Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, y leo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. No podemos pretender agradar a Dios, conocerle y vivir conforme a lo que Él determina por nuestros propios medios. No podemos desconocer a Cristo, porque si no tenemos al Hijo, no vamos a tener al Padre. Es así de simple, así de claro. Esto lo hemos reflejado en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 23 y 25, que leo: todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Por lo tanto, amigo sabatista, tú que practicas el sábado, que crees agradar a Dios y estás sin Cristo, estás en un profundo error. Y esto lo digo con mucho amor, con mucha mansedumbre, pero sí con mucha vehemencia, porque el que rechaza al Hijo, rechaza al Padre. Y Dios Todopoderoso en su justicia no dará por inocente al culpable. Y si Dios nos dio su justicia, es porque ese es el camino que agrada a Dios. Por lo tanto, la invitación a todo amigo sabatista que rechaza a Jesús es que vuelva su camino hacia Cristo, Jesús, quien es nuestro Maestro, Salvador y Señor de nuestra vida. ¿Qué sucede con los sabatistas, hermanas y hermanos sabatistas que son creyentes? La tarea no es fácil, porque habiendo sido creyentes y reconociendo a Cristo, estamos sujetos
a lo que señala el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 16. Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Qué significa esto? Que no todo llamado, que no todo sellado, habiendo conocido a Jesús el Cristo y habiendo recibido el sello del Espíritu Santo, habiendo sido justificado, no ha aceptado el camino de santificación y por lo tanto no es una nueva criatura y no ha nacido de nuevo. En Mateo 7, versículos 22 y 23, Jesucristo mismo nos señala: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, y no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Claramente debemos aceptar el sello del Espíritu Santo y permitir que el Espíritu Santo transforme nuestros corazones, transforme nuestra mente, así como lo dice el profeta Ezequiel, para que Cristo pueda ser proyectado en nosotros. Debemos ser reconocidos por nuestro amor al prójimo. El verdadero Hijo de Dios, la verdadera hija de Dios, proyecta a Cristo. Siendo Cristo la verdad y la personificación de la profecía de la salvación del hombre, es Jesús mismo el Evangelio. Un sello no puede hacer otra cosa, otra función, que pertenecerle y llevarnos por nuestra voluntad y nuestra libre decisión hacia Cristo. Y que Cristo se vea proyectado en nosotros. Un día no es capaz de hacer eso. Un día es una sombra y figura de lo que ha de venir. Un día nos lleva a Cristo, pero como Señor y Salvador. Pero un día no provoca la transformación. Y si provoca la transformación es porque está el Espíritu Santo en nosotros. Y si está el Espíritu Santo es porque Jesús mismo nos lo dejó. La persona del Espíritu Santo que va a lograr finalmente el cambio. Recordemos que todo esto rige por la ley del amor. Claramente, como dice 1 Corintios capítulo 13, versículo del 1 al 7, sin amor no podemos agradar a Dios. Y en Juan capítulo 14, versículo 6, pero por cuanto Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Es el día sábado un conductor para el creyente hacia Dios? ¿O lo es Jesús? Y si es Jesús, nos pide nacer de nuevo. Y el nacer de nuevo lo provoca el Espíritu Santo. Ese, querido hermano, querida hermana, es indiscutiblemente, indudablemente, el sello de Dios. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Maestro, Salvador y Señor, reine en su vida y en la de tu familia. Recuerda que el testimonio va a salvar a ti mismo y a tu casa. La gracia y la paz sean con todos ustedes.